Sé que existe lo malo, pero decido fijarme en lo bueno. Este es un mensaje para mí brutal. Es una opción en la vida. ¿En qué te quieres fijar? ¿Por qué vivimos tan enfadados? El otro día hablaba con un compañero y al hilo de algo que comentábamos me dijo: antes la gente iba silbando por la calle canturreando y ahora todo el mundo va con la cabeza agachada mirando al suelo o enfurroñado con 100.000 historias. Tenía razón, la gente va por la calle con 100.000 mundos en la cabeza, con 100.000 cánceres que para otros son como simples resfriados. Y si lo miras objetivamente, me atrevo a decir que el 90% de esos problemas que te hacen vivir tu día a día con esa cara de apio son en realidad simples catarros que se solucionan con una pastilla. Pero, ¿para qué tomarte, la verdad? Mejor seguir resfriado. Es mucho mejor seguir quejándote y estar de mal humor, porque según Emilio Duró, estamos programados para sobrevivir, no para ser felices. Y claro, sobrevivimos, pero ¿de qué forma? Vivimos embrujados. Pasamos nuestra vida como imbuidos en un hechizo, drogados y en piloto automático, sin tomar conciencia del momento presente, sin disfrutar de las cosas buenas que tenemos. Si viviéramos nuestra vida desde el agradecimiento por estar vivos, si miráramos al cielo y diéramos las gracias todos los días por poder mover el cuello, no nos sentiríamos tan mal por no poder vestirnos con la ropa que queremos. Tenemos ropa, puedo mirar al cielo, puedo ser feliz. La felicidad no es un estado, es una decisión. Prestar atención al siguiente vídeo porque este tío te va a regalar un cambio de paradigma. Lo que voy a decir va a sonar un poco sorprendente, aún así lo voy a decir. Yo creo que la alegría y el entusiasmo están profundamente castigados. Es decir, hoy en día hay que tener un enorme coraje para moverse por la vida con alegría y entusiasmo sencillamente por celebrar que estás vivo. Todo el mundo pensaría que te ha tocado la lotería, porque si no, ¿para qué vas a estar tan contento? Hay personas que se sienten ofendidas cuando ven a alguien alegre. Hay personas que se sienten intimidadas cuando ven a alguien entusiasta. Y al final esa luz interior que todos tenemos y que se expresa como alegría y entusiasmo, se va apagando sencillamente para ser aceptado por el resto. Y esto es curioso porque luego en la inautenticidad en la que vivimos decimos: no, hay que estar alegres, hay que ser entusiastas. Pero aquella persona que expresa esa alegría y expresa ese entusiasmo parece como que está haciendo algo inadecuado. No, está haciendo algo muy adecuado. Lo que es inadecuado es la forma de mirar eso que está haciendo. Luego, no es la persona la que tiene que dejar de hacerlo. Somos nosotros los que tenemos una mirada enjuiciadora, los que tenemos que cuestionarnos de qué forma estamos mirando. Porque el ser humano fue puesto en esta tierra para vivir con alegría, no para vivir con tristeza, para expresar entusiasmo, para celebrar la vida. Y da la sensación de que se nos ha olvidado. Y cuando alguien nos lo recuerda con su alegría, con su entusiasmo, con su fuerza, nos intimida. ¿Por qué? Porque ya lo dijo muy bien Marianne Williamson en palabras que luego utilizó Nelson Mandela. El ser humano realmente no tiene miedo a su oscuridad. El ser humano tiene miedo a su luz. Y todo lo que es alegría, todo lo que es entusiasmo, te recuerda la luz que hay en ti. Pero es que esto nos desborda, porque nos parece demasiado bonito para ser real. La primera parte del vídeo habla de los demás, de la falta de alegría general que hay en el mundo actualmente. Eso provoca en nosotros una respuesta que es la represión de nuestros sentimientos para ser aceptados por los demás. La segunda parte nos habla de nosotros, de los motivos que tenemos a diario para ser felices, para celebrar la vida. Pero no como si estuviéramos colocados, sino tomando conciencia de la gran suerte que tenemos sencillamente por estar vivos. Porque un día más nos hemos levantado de la cama por nuestros propios medios. El problema es que asocias la felicidad con cosas que no tienes en lugar de asociarla con cosas que sí que tienes. Es como si tienes un dulce pero quieres comerte uno que hay detrás de un escaparate y se te olvida completamente que llevas tú uno en la mano. Cómetelo, disfrútalo, pues esto es igual. Asocias la felicidad con el coche que no tienes en lugar de dar las gracias por tener coche. Vive en un mundo rodeado de bienestar, pero porque nace dentro de ti. Tu casa está dentro de tu corazón. Da igual si las paredes de fuera están pintadas con pintura lisa con goteles, porque las de dentro están bañadas en oro. Si tomaras conciencia de esto, te sentirías agradecido por estar vivo y no malhumorado por cosas que están muertas. Hay un método que te paso por si te ayuda. Si te pasas 30 días dando gracias, nada más levantarte por poner los pies en el suelo, solo por eso, por haberte levantado un día más, o si antes de acostarte das gracias por haber vivido un día más,
Dentro de 30 días habrás cambiado tu percepción. Descubrirás el color y te preguntarás por qué antes vivías en blanco y negro y ahora es todo tan diferente. Puedes apuntarte en un papel dar gracias y te lo dejas en la mesita de noche para que lo veas siempre antes de dormir y así no te olvides. Se llama el método de los 30 días. Puedes convencerte de cualquier cosa si lo refuerzas con esta acción tan sencilla durante 30 días. Pruébalo, que es gratis.